Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida a En Busca de la Verdad. La ideología del liberalismo, que sus diferentes vertientes imperan en el mundo, pregona la absoluta autonomía del hombre con entera independencia de Dios. Por ello, la mayoría de la sociedad rechaza toda referencia a principios trascendentes y universales que puedan amenazar la libertad de un hombre que cree tener el derecho de obrar como desee, siempre y cuando, claro está, no afecte a los demás. Sin embargo, el hombre, que negando su total dependencia de Dios, se rebela contra su ley, carga ligera y yugo suave, no se libera, antes bien, abraza la esclavitud del pecado. De hecho, la ya evidente degradación moral de nuestra sociedad se debe, precisamente, al rechazo de la noción de pecado como transgresión moral absoluta, para si acaso considerarlo como un error de juicio o un defecto de carácter, que puede ser corregido con las solas fuerzas humanas y cuyas consecuencias, en el peor de los casos, solo nos afecta a nosotros mismos. Esta visión, contraria a la enseñanza perenne de la Iglesia, demuestra un desconocimiento total de la naturaleza humana, por lo que lejos de traer el verdadero progreso, ha provocado que una gran parte de la sociedad haya adoptado conductas pecaminosas de manera habitual, con toda tranquilidad y sin remordimiento alguno. De esta manera, el divorcio, tan ampliamente aceptado, ha aumentado a un nivel alarmante. La gran mayoría de los novios conviven antes de casarse y además lo hacen sin el menor sentido de culpabilidad o de vergüenza, y no pocas veces con la aprobación de sus padres. La gran mayoría de los matrimonios usan anticonceptivos sin plantearse ni por un momento si dichos métodos son o no morales. Se incumple, con cualquier pretexto o sin pretexto alguno, el precepto dominical, pero a la primera oportunidad se comulga sin confesarse ni pensarlo dos veces. La práctica del yoga, la meditación, el reiki, el tarot y otros peligrosos movimientos de la nueva era son aceptados fervorosamente por varios católicos. Ya lo admitió hace varias décadas el Papa Pío XII. Quizás el mayor pecado del mundo de hoy consiste en el hecho de que los hombres han comenzado a perder el sentido del pecado. La pérdida del sentido del pecado es, por lo tanto, una forma fruto de la negación de Dios, no solo de la atea, sino además de la secularista. Pecar no es solamente negar a Dios. Pecar es también vivir como si Él no existiera. Es borrarlo de la propia existencia diaria. Si bien es cierto que desde la caída de nuestros primeros padres el pecado ha estado presente en todas las épocas, este se intentaba ocultar con esa hipocresía que, al decir de la Rochefoucauld, es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. Además, esto evitaba que las conductas inmorales se extendieran y normalizaran, pues sabían que el pecado afecta en mayor o menor grado a la sociedad, pues es el origen de todos los males y sufrimientos humanos y es la rebelión del hombre contra Dios el mayor de todos los males posibles. De ahí que tantos santos prefiriesen morir antes de pecar. Pues el pecado, como afirma San Agustín, es toda palabra, acto o deseo voluntario contra la ley de Dios y constituye una ofensa directa a Dios. Por ello, el pecado venial, toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios en materia leve, nos aleja de Dios, mientras que el pecado mortal, desobediencia voluntaria a la ley de Dios en materia grave, con pleno conocimiento y perfecto consentimiento, nos separa totalmente de Él. Además, el pecado debilita la voluntad, nubla la razón y esclaviza las pasiones de tal manera que varios santos dicen que si pudiésemos ver los efectos tan horribles del pecado en nuestras potencias, no pecaríamos más. Santa Teresa escribe: no hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan obscura y negra, que el pecador no lo esté mucho más. Si lo entendiesen, no sería posible a ninguno pecar. Nosotros, tan preocupados por nuestra imagen, bien haríamos en reflexionar sobre las huellas y cicatrices terribles que deja en el alma el pecado no confesado. Como señala San Agustín, hay muchos que aman sus pecados y muchos también que los confiesan. Quien los confiesa y se acusa de ellos se reconcilia con Dios, que reprueba sus pecados. El pecado, rebelión del hombre contra Dios, es el mayor de todos los males posibles y es un obstáculo para la salvación, por lo que no solo debemos evitar el pecado, sino también toda ocasión de pecado. Pues debemos tener en cuenta que, como advierte C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino, no importa cuán pequeños sean los pecados, siempre que su efecto acumulativo sea alejar al hombre de la luz y llevarlo a la nada. El asesinato no es mejor que las cartas, si las cartas sirven.
De hecho, el camino más seguro al infierno es el gradual. La pendiente es suave, sin obstáculos, sin mojones, sin señales. Y, si bien el hombre no puede liberarse del pecado por sus propias fuerzas, lo que para el hombre es imposible, no lo es para Dios, pues con su gracia es posible no solo librarnos del pecado, sino vivir santamente, haciendo su voluntad. Concluyo con una cita del cardenal John Henry Newman. La Iglesia Católica considera mejor que el sol y la luna caigan del cielo, que la tierra se desvanezca y que millones de personas mueran de hambre en la más extrema agonía en cuanto a aflicción temporal se refiere, que una sola alma, diré, no se pierda, sino que cometa un solo pecado venial, diga una mentira deliberada o robe un solo céntimo sin excusa, pues ya no entendemos la gravedad del pecado, y que, de un pequeño pecado, surgen todos los males del mundo y toda la tragedia de nuestra raza caída. Hasta la siguiente semana, te espero aquí, en busca de la verdad. Si te gustó, sígueme en YouTube, X, Facebook, Substack, bajo el nombre La Hija de Cortés. Dale me gusta, suscríbete y comparte. Muchas gracias.